Karma es una de las palabras más usadas en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas, en los memes que se comparten cuando alguien recibe las consecuencias de algo que hizo mal. Se usa como sinónimo de justicia cósmica, de castigo divino, de un universo que lleva la cuenta de tus acciones y que eventualmente te devuelve lo que mereces, para bien o para mal. Pero hay un problema con esa versión del karma que casi nadie menciona. No es lo que el budismo enseñó. No es lo que la palabra significa en su contexto original. No es la comprensión que Siddhartha Gautama transmitió en sus 45 años de enseñanza. Es una simplificación tan extrema que ha perdido casi todo lo que hacía útil al concepto original y en su lugar ha dejado algo que genera más ansiedad de la que resuelve. Porque si el karma es un sistema de castigo y recompensa cósmicos, entonces cada vez que algo malo te pasa, tienes que preguntarte qué hiciste para merecerlo. Cada dificultad se convierte en una sentencia, cada sufrimiento en una evidencia de que fallaste en algo. Esa interpretación no es liberadora. Es otra manera de cargar con culpa, con la diferencia de que en este caso la culpa abarca no solo tus acciones recientes, sino, en las versiones más extremas de esta idea, vidas enteras que no recuerdas. Esta noche vamos a desmontar esa versión del karma con cuidado, sin prisa, y vamos a construir en su lugar la comprensión que el budismo original ofrece, que es radicalmente diferente y radicalmente más útil. Porque el karma, entendido de verdad, no es un sistema de juicio. Es una descripción de cómo funciona la causalidad en la experiencia humana. Y esa descripción, lejos de generar ansiedad, ofrece algo que pocas ideas filosóficas pueden ofrecer. La comprensión de que tienes más poder sobre tu propia vida de lo que crees. No porque el universo te esté juzgando, sino porque tus acciones tienen consecuencias reales, y esas consecuencias puedes comenzar a elegirlas de manera más consciente. El karma que no existe. Antes de hablar del karma que sí existe, el budista, el original, el útil, quiero dedicar un momento a desmontar con precisión el karma que circula en la cultura popular, porque es importante entender exactamente qué es lo que estamos descartando y por qué. La versión popular del karma funciona así. El universo lleva una cuenta de tus acciones. Cuando haces algo bueno, acumulas karma positivo que eventualmente te será devuelto en forma de buena suerte, de oportunidades, de cosas buenas que te pasan. Cuando haces algo malo, acumulas karma negativo que eventualmente te será devuelto en forma de sufrimiento, de problemas, de consecuencias desagradables. El universo equilibra la balanza, más tarde o más temprano, con una precisión que supera cualquier sistema judicial humano. Hay varias razones por las que esta versión del karma es problemática, más allá de la cuestión de si es o no es verdad. La primera razón es que convierte el sufrimiento en merecimiento. Si crees en esta versión del karma, cuando algo malo te pasa, la conclusión inevitable es que te lo mereces, que hiciste algo para ganártelo. Eso añade a cualquier sufrimiento una capa adicional de vergüenza y de culpa que lo hace mucho más difícil de procesar. No solo sufres porque lo merecías. La segunda razón es que convierte las buenas acciones en inversiones estratégicas. Si haces algo bueno porque esperas que el universo te lo devuelva, no estás actuando desde la generosidad genuina. Estás operando desde un cálculo de rentabilidad que no tiene nada que ver con la compasión o con la ética, y que además genera una ansiedad específica cuando el universo no parece estar llevando la cuenta correctamente. La tercera razón es que crea una expectativa de justicia cósmica que la experiencia real del mundo contradice constantemente. Las personas buenas sufren cosas terribles. Las personas que actúan de maneras dañinas prosperan. Si el karma fuera un sistema de justicia cósmico perfecto, esto no debería ocurrir.
pero ocurre con una frecuencia que hace imposible sostener esa narrativa sin contorsiones interpretativas cada vez más complejas. Esta versión del karma no viene del budismo, viene de una mezcla de interpretaciones populares del hinduismo, de la cultura de la nueva era y de la tendencia humana general a buscar un sistema moral que garantice que las cosas buenas les pasan a las personas buenas. Es comprensible que exista esa versión, porque responde a una necesidad emocional real, pero no es útil y no es lo que el budismo enseñó. El karma que sí existe. En Pali, el idioma de los textos budistas más antiguos, karma simplemente significa acción, no justicia, no destino, no cuenta cósmica, acción. Más precisamente, el budismo usa karma para referirse a las acciones intencionales, las que emergen de una motivación consciente o semiconsciente, en contraposición a las acciones reflejas o involuntarias. Y lo que el budismo afirma sobre estas acciones intencionales es algo mucho más concreto y más verificable que un sistema de justicia universal, que tienen consecuencias, que esas consecuencias están relacionadas con la naturaleza de la intención que las generó y que esas consecuencias afectan de maneras que a veces son visibles y a veces no, tanto a quien actúa como al contexto en que esa persona vive. Esto puede sonar a lo mismo que la versión popular, pero la diferencia es fundamental. El karma budista no describe un universo que lleva la cuenta de tus acciones desde fuera, como un contador cósmico independiente de ti. Describe los efectos que tus propias acciones tienen en tu propia mente, en tus propias tendencias, en tu propia capacidad de percibir y de relacionarte con el mundo. Cuando actúas desde la generosidad, no estás acumulando puntos en una cuenta que el universo te devolverá más tarde. Estás ejercitando la generosidad como una capacidad de tu mente. Estás haciendo más probable que la generosidad sea tu respuesta natural en situaciones similares en el futuro, y estás creando el tipo de vínculos y de ambiente que tienden a generar más generosidad a tu alrededor. El beneficio es real, pero es completamente explicable en términos de psicología y de dinámica social, sin necesidad de invocar ninguna contabilidad cósmica. Cuando actúas desde el miedo, desde la rabia, desde el resentimiento, no estás acumulando karma negativo que el universo te cobrará más tarde. Estás ejercitando esos estados de la mente, haciéndolos más automáticos, más habituales, más propensos a ser tu respuesta por defecto en situaciones futuras. Estás creando el tipo de dinámicas relacionales que tienden a generar más conflicto a tu alrededor. Y estás experimentando, en el momento mismo de actuar desde esos estados, el sufrimiento que esos estados generan en quien los alberga. El karma, en esta versión, es fundamentalmente una descripción de cómo los hábitos de la mente se forman y se perpetúan. Cada acción intencional, cada elección que haces desde un determinado estado mental, refuerza ese estado mental y lo hace más probable en el futuro. No como castigo, ni como recompensa, como causalidad. Como el hecho simple de que lo que practicamos se vuelve más fácil con la práctica, incluidos los estados mentales que generamos. Karma e intención. Hay un aspecto del karma budista que lo distingue radicalmente de cualquier sistema de justicia moral convencional y que merece especial atención porque tiene implicaciones muy concretas para la manera en que te relacionas con tus propias acciones y con las de los demás. El budismo enseña que el karma no está determinado principalmente por la acción en sí misma, sino por la intención que la genera. Este principio, formulado explícitamente en el texto budista conocido como el Anguttara Nikaya, dice: la intención es lo que yo llamo karma. Cuando uno tiene intención, actúa en cuerpo, habla y pensamiento. Esto significa que dos acciones idénticas desde fuera, dos comportamientos que observadores externos describirían de manera exactamente igual, pueden tener consecuencias kármicas completamente diferentes si emergen de intenciones diferentes. Dar dinero a alguien que lo necesita porque genuinamente quieres aliviar su sufrimiento
Es una acción diferente en términos de karma, de dar dinero a alguien porque quieres que los demás te vean como una persona generosa. La acción externa es idéntica. La intención es radicalmente diferente. Y la intención, según el budismo, es lo que determina el efecto de la acción en la propia mente de quien actúa. Esto tiene una implicación importante para algo que muchas personas experimentan y que genera mucha ansiedad. La pregunta de si una acción que tuvo malas consecuencias fue un error kármico del que hay que arrepentirse. La respuesta budista depende completamente de cuál era la intención. Si actuaste con buena intención y las consecuencias resultaron ser dañinas por razones que no podías prever, el karma de esa acción es completamente diferente al de una acción con intención dañina que resultó tener buenas consecuencias por casualidad. Esto no significa que las consecuencias no importen. Importan enormemente, pero significa que la evaluación moral de tus propias acciones y la manera en que te relacionas con los errores que has cometido tiene que empezar por la intención, no por el resultado. ¿Actuaste desde el mejor entendimiento que tenías en ese momento? Tu intención, aunque el resultado haya sido imperfecto, ¿venía de un lugar de cuidado genuino hacia ti mismo o hacia otros? Entonces el karma de esa acción es diferente de lo que podrías creer si te juzgas solo por el resultado. Pausa de silencio. Quédate un momento con esto, sin necesidad de evaluarte ni de revisar ninguna acción pasada esta noche. El karma no es una cuenta que saldar esta noche. Es una comprensión que puede cambiar gradualmente cómo te relacionas con tus propias acciones y elecciones. Eso no ocurre en una sola noche y no tiene que ocurrir ahora. Solo descansa con la música y con el silencio, mientras tu cuerpo se relaja un poco más.
El karma como posibilidad de cambio. Quiero terminar con lo que me parece la dimensión más liberadora de todo el concepto budista del karma, la que más directamente contradice la versión popular y la que más concretamente puede cambiar algo en tu experiencia de esta noche. El karma no es una condena, es una descripción de cómo el cambio es posible. Si tus acciones presentes contribuyen a crear las condiciones de tu vida futura, si los estados mentales que ejercitas hoy se vuelven más automáticos mañana, si las elecciones que haces desde la consciencia tienen consecuencias diferentes de las que haces desde la inconsciencia, entonces tienes, en cada momento presente, la posibilidad de empezar a crear algo diferente, no de manera dramática ni de golpe. El karma no funciona así. El cambio kármico es gradual, acumulativo, como el agua que erosiona la piedra, no con un solo golpe, sino con la constancia de la repetición. Pero es real, y empieza exactamente donde estás ahora mismo, con lo que tienes ahora mismo, desde el nivel de comprensión que tienes ahora mismo. Esta noche, mientras escuchas esto, estás haciendo algo, no necesariamente algo grande, pero estás tomando un tiempo para estar con ideas que tienen que ver con cómo entiendes tu vida y cómo te relacionas con lo que te pasa. Eso es karma, una acción intencional, pequeña, que tiene consecuencias en la dirección de cómo tu mente se va configurando con el tiempo. No tienes que transformarte esta noche, no tienes que resolver ninguna deuda pasada, ni tomar ninguna decisión dramática sobre el futuro. Solo tienes que descansar aquí, con la comprensión de que no estás atrapado, de que el sufrimiento que sientes no es una sentencia, de que quien eres mañana está siendo co-creado por las elecciones que haces hoy, incluyendo la elección de tratar tu propia mente con amabilidad esta noche. Cierre. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche un camino que va desde la versión popular del karma, que genera ansiedad y culpa, hasta la comprensión budista original, que ofrece algo radicalmente diferente. El karma no es un sistema de justicia cósmica que lleva la cuenta de tus acciones. Es una descripción de cómo la causalidad funciona en la experiencia humana, cómo las acciones intencionales tienen consecuencias, cómo los estados mentales que ejercitas se vuelven más habituales con la práctica, cómo el presente crea el futuro, y cómo eso significa que tienes más influencia sobre tu propia vida de lo que la versión popular del karma sugiere. No estás pagando ninguna deuda esta noche. No estás siendo juzgado por ningún árbitro cósmico. Solo estás aquí, en este momento, con la posibilidad de elegir, mañana y en los días que siguen, actuar desde estados mentales más conscientes, más compasivos, más cercanos a quien quieres ser. Eso es suficiente. Eso, en el sentido más preciso del término, es karma. Si esta noche te ha acompañado, hay otro vídeo en este canal que continúa desde aquí, sobre la mente del principiante y cómo soltar el peso de saber demasiado antes de dormir. Te espera aquí cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe. Deja que tu mente descanse de juzgarse y de saldar deudas. No hay ninguna cuenta que resolver esta noche. Solo esto, solo ahora.
El karma como posibilidad de cambio. Quiero terminar con lo que me parece la dimensión más liberadora de todo el concepto budista del karma, la que más directamente contradice la versión popular y la que más concretamente puede cambiar algo en tu experiencia de esta noche. El karma no es una condena, es una descripción de cómo el cambio es posible. Si tus acciones presentes contribuyen a crear las condiciones de tu vida futura, si los estados mentales que ejercitas hoy se vuelven más automáticos mañana, si las elecciones que haces desde la consciencia tienen consecuencias diferentes de las que haces desde la inconsciencia, entonces tienes, en cada momento presente, la posibilidad de empezar a crear algo diferente, no de manera dramática ni de golpe. El karma no funciona así. El cambio kármico es gradual, acumulativo, como el agua que erosiona la piedra, no con un solo golpe, sino con la constancia de la repetición. Pero es real, y empieza exactamente donde estás ahora mismo, con lo que tienes ahora mismo, desde el nivel de comprensión que tienes ahora mismo. Esta noche, mientras escuchas esto, estás haciendo algo, no necesariamente algo grande, pero estás tomando un tiempo para estar con ideas que tienen que ver con cómo entiendes tu vida y cómo te relacionas con lo que te pasa. Eso es karma. Una acción intencional, pequeña, que tiene consecuencias en la dirección de cómo tu mente se va configurando con el tiempo. No tienes que transformarte esta noche. No tienes que resolver ninguna deuda pasada, ni tomar ninguna decisión dramática sobre el futuro. Solo tienes que descansar aquí, con la comprensión de que no estás atrapado, de que el sufrimiento que sientes no es una sentencia, de que quien eres mañana está siendo co-creado por las elecciones que haces hoy, incluyendo la elección de tratar tu propia mente con amabilidad esta noche. Cierre. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche un camino que va desde la versión popular del karma, que genera ansiedad y culpa, hasta la comprensión budista original, que ofrece algo radicalmente diferente. El karma no es un sistema de justicia cósmica que lleva la cuenta de tus acciones. Es una descripción de cómo la causalidad funciona en la experiencia humana, cómo las acciones intencionales tienen consecuencias, cómo los estados mentales que ejercitas se vuelven más habituales con la práctica, cómo el presente crea el futuro, y cómo eso significa que tienes más influencia sobre tu propia vida de lo que la versión popular del karma sugiere. No estás pagando ninguna deuda esta noche. No estás siendo juzgado por ningún árbitro cósmico. Solo estás aquí, en este momento, con la posibilidad de elegir, mañana y en los días que siguen, actuar desde estados mentales más conscientes, más compasivos, más cercanos a quien quieres ser. Eso es suficiente. Eso, en el sentido más preciso del término, es karma. Si esta noche te ha acompañado, hay otro vídeo en este canal que continúa desde aquí, sobre la mente del principiante y cómo soltar el peso de saber demasiado antes de dormir. Te espera aquí cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe. Deja que tu mente descanse de juzgarse y de saldar deudas. No hay ninguna cuenta que resolver esta noche. Solo esto, solo ahora.